Buenas tardes. Estamos con el mismo gusto, regocijo de poder expresar la bendita palabra de Dios. Leíamos el libro de Efesios y leíamos el capítulo 2 y con la referencia al subtítulo que dice los judíos y los gentiles en un solo cuerpo en Cristo. Y el versículo 5 nos habla dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y las referencias pues, nos aclaran de mejor manera el propósito del versículo y nos lleva a esta referencia que nos habla del nuevo hombre. Dice aquí mencionado, no es el creyente como individuo, sino la iglesia considerada como el cuerpo de Cristo, en el sentido de, y nos lleva a Hebreos 12:23. Hebreos 12:23. Hebreos 12:23. Y nos lleva a ese punto al punto donde siempre hemos estado perseverando con relación al tema del rapto de la iglesia. Dice la iglesia verdadera. Resumen, la verdadera iglesia integrada por todos los redimidos desde Pentecostés hasta la primera resurrección. Primera de Corintios 15:52. Y nos dice Primera de Corintios 15:52. Dice, bueno, tomamos desde el 51, dice, no todos los creyentes morirán. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Continúa la referencia de Hebreos y dice, y quienes se hayan unido los unos a los otros y a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Es el cuerpo de Cristo, su cuerpo del cual Él es la cabeza. Dice como tal, la iglesia es un templo santo para la habitación de Dios, el Espíritu. Es una carne con Cristo. Y Efesios 5:30-31 nos dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pues creo que es más claro que el agua, el propósito de llegar y se haya desposada a él como una virgen pura, a un esposo según lo dicho en 2 de Corintios 11:2. Y nos dice 2 de Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Y quién más que Pablo, al que se le fue dada esta visión, este misterio, que hemos venido recogiendo evidencias en todos los libros del Antiguo Testamento, en los diferentes libros? Veíamos inclusive pues en un libro donde jamás nos imaginamos ver una ilustración con relación a, no dice, no es muy específica, muy así, muy abiertamente, pero la vida de Ruth pues fue algo que nos hace impacto,
la fidelidad de Ruth hacia su suegra, hacia Boaz, el que la redimió. Y todo eso nos lleva a eso, plenamente a una reflexión de fidelidad en la historia de Ruth. Y eso nos lleva pues precisamente a eso, considerar plenamente ante las evidencias que vamos tomando y el deseo de Dios y el anhelo de revelar hoy en estos tiempos posteriores que estamos viviendo, que ciertamente estamos más cerca que lejos, los tiempos se están dando y las evidencias están pero bien manifiestas. El rapto de la iglesia, la apostasía, la manifestación del anticristo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y todo esto no podría suceder, la inminente, el rapto de la iglesia, si lo primero no se hubiera dado. Y ciertamente lo anterior para que esto se dé paulatinamente, como escrito está, pues es que Israel se independizó, se hizo una nación. Y eso viene hablado, viene escrito, viene programado para esta revelación, para que vaya como el reloj perfecto, yendo marcando el tiempo bíblico. Ya está el pueblo de Israel en la nación donde siempre buscó establecerse y a través del tiempo Dios va marcando los tiempos y los tiempos de Dios son perfectos. Y ciertamente estamos en esa evidencia. Es grato, agradable, es un regocijo para nosotros, pues venir y irnos regocijando cada vez que vemos a través de nuestros devocionales, de la lectura en los diferentes libros, cómo se va evidenciando todo esto. Y ciertamente los misterios, el misterio del rapto de la iglesia que se le dio a Pablo, pues es dado para esos tiempos que estamos cada día más cerca. Las cosas que están sucediendo a nivel mundial nos marcan más específicamente que el tiempo de Dios está dándose con más claridad. Y bueno, pues ciertamente que lo creemos, lo anhelamos y lo deseamos. Hemos clamado con un deseo de llamar al novio como esa desposada de las que está escrito, que Pablo levantó a los corintios con ese propósito de que entendieran qué posición teníamos como iglesia, la desposada del Cordero, para llegar al momento de la plenitud, del regocijo de las bodas del Cordero. Esto está más que claro, lo vemos así, creámoslo, la evidencia está tan clara, la Biblia se interpreta a sí misma y poco a poco nos vamos entusiasmando más hasta el grado de que pues ciertamente no es por nuestras obras, por la misericordia de Dios, por el amor, por el deseo y el anhelo de Dios de irnos moviendo e iluminando el entendimiento y la comprensión para que nuestro anhelo sea más profundo. En alguna ocasión un pastor sinodal nos decía que no es lo que digamos cuando oramos, sino desde donde lo digamos. Y ciertamente ese clamor que Dios ha puesto en nuestro sentir, en nuestra alma, lo proclamamos con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ven, Señor Jesús, ven, mi Rey Jesús, ven, amado mío, te necesitamos. Ven pronto, Señor, en ti esperamos. Vivimos en la esperanza de ver tu gloria. Y esperanzados, agradecemos a Dios poder expresar esto y que sea también para iluminación de quien escuche esa reflexión. Damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén.